Vamos a dar gracias y vamos a presentar esta clase, si les parece, si me acompañan. Padre Santísimo, te damos tantas gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor, porque por ello estamos aquí, Señor, y no por ningún mérito nuestro, porque estábamos perdidos y muertos. Y, Señor, tú nos has rescatado, nos has vuelto la vida, nos has abierto los ojos y nos has llamado a ti, lo cual es un gran gozo, Señor, porque en ti tenemos vida y vida eterna. Y tenemos paz y tenemos tu palabra, Señor, que nos llena de un gozo increíble. Y gracias por la oportunidad de estar aquí con nuestros hermanos en este amor y en esta misma voluntad, en el mismo espíritu de que seas tú exaltado, y sé con nosotros en el entendimiento que requiere cada uno de nosotros para crecer en comprender tu palabra y en vivir con intensidad el Evangelio como tú lo pides, Señor. Acompáñanos en esta clase y sé tú el que nos guía, Señor, te lo pedimos. Sé con nosotros y con todos nuestros hermanos donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, gracias. Si ven en sus hojas, estamos siguiendo este programa que trata de la pacificación. Y en esta clase vamos a concluir nada más un poquito que faltó del capítulo 3 de la semana pasada, pero ahora muy poquito y lo vamos a ver para pasar al capítulo 4. Hemos estado llevando esta clase en conjunto, mi hermano Chuy y yo, y hemos visto, quiero recordarles solamente esto, que el autor presenta una imagen de una semiesfera o un arco en el cual nosotros podemos estar situados cuando enfrentamos un conflicto, cuando tenemos un problema con alguien, y en ese arco él nos dice, estar en un lado es no entrar al conflicto, es huir al conflicto, es ignorar, es incluso deprimirse, incluso sufrir tanto que podemos llegar al suicidio en un gran conflicto. Y en el otro extremo es atacar y podemos incluso hasta matar. Entonces serían los extremos de este arco, y dice, estar en medio es estar centrado, negociar, sí afrontar el conflicto, no huir, sino sí afrontarlo, sí verlo, sí atenderlo, sí llegar a una paz y más o menos buscar centrarnos. Esto lo hemos aplicado o lo hemos ido explicando a través de estas semanas. Como referencia solamente les doy este gran versículo del apóstol Pablo donde dice, en cuanto puedan, en cuanto sea de ustedes, llévense bien, estén en paz, traten, porque Dios sabe que no vamos a estar en la perfección. Nuestra meta o nuestro mirar es a llegar realmente a ser equilibrados. ¿Verdad que encontramos personas que dicen, no, él es centrado porque trata de negociar y llegar a un punto medio, y es lo que a donde nos lleva la Biblia. Vamos a ver en esta parte, ya la semana pasada el hermano Chuy habló en el capítulo 3 acerca de que las cosas son voluntad de Dios y que tenemos que tener conformidad con lo que Él nos manda, y no decir, bueno, ¿y por qué sufro entonces? Si estoy con Dios, ¿por qué sufro? ¿O por qué hay eventos que me dan dificultad? Y estaba diciendo el hermano Chuy, son oportunidades para crecer, para aplicar la confianza, para demostrar que realmente confiamos en Dios, ¿sí? Para aplicar nuestra paciencia, hacerla crecer y confiar en Dios. Y decíamos que confiar en Dios es verdaderamente soltarle que Él tiene la dirección de nuestras vidas y que Él sea el que nos guíe. Y como último punto del capítulo 3 estaba esto, que los invito a leer, dice, saquen la viga de su ojo, y esto está puesto está expresado en el Sermón del Monte. Vamos a leerlo un poquito y como última parte de esto dice así el encabezado con este versículo en Mateo 7, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y la pregunta en el método dice así, dice, ¿cómo puedo mostrar la obra de Jesús en mí al asumir la responsabilidad por mi parte en el conflicto? Bien, pues reconocer que también somos pecadores, que también fallamos. Y quiero resaltar este texto. Si quieren ver lo que escribí para ustedes, dice, este texto no es una prohibición a hablar con otra persona de sus faltas, sino un exhorto a hacerlo desde la perspectiva de Dios, en la cual todos pecamos y debemos de tratarnos con amor y piedad. Yo les tenía una nota de este señor Martin Lloyd Jones, que ha sido pues un gran puritano y un gran escritor acerca de temas cristianos. Este señor hizo toda una explicación del Sermón del Monte, como decimos, exegética, decimos cuando estudiamos, porque es
renglón por renglón, versículo por versículo, exegético. Y entonces él dijo en cada parte del sermón exactamente lo profundo que era. Alguna vez lo comentamos aquí en una serie de clases. Les hago esta reflexión. El Sermón del Monte es de lo más difícil a captar por los hombres, ya que destruye todos nuestros conceptos y preconceptos humanos. Y les comento que conocí a un amigo que me dijo, no sé por qué te convertiste. Ayer estaba leyendo un gran intelectual que decía, ¿cómo puede un Jesús venir a decir, ama a tus enemigos? Eso es ilógico. Pregúntale a cualquier ser humano, es ilógico, eso simplemente no entra en el sentido lógico humano. Pues claro que no entra, y claro que impacta, y claro que el Sermón del Monte destruye los conceptos humanos. Esa es la verdad. No sé si lo puse para ustedes aquí, esto que dice, sí, el señor Martin Lloyd-Jones dice, sí, el Sermón del Monte es un manual de santidad que define la manera en la que hemos de vivir los creyentes. De ningún modo es un método para llegar a ser cristianos. ¿Sí? Es decir, nadie siguiendo estos pasos llegará a Cristo. Por muy bien que le agrade a Dios, por muy bien que sea la regla de Dios. Sin embargo, nosotros como cristianos sí lo tenemos como una obligación, como una forma de vivir. Así es que llegar a concilio en un problema sí es nuestro requerimiento. A nosotros sí se nos obliga, sí se nos pide que lleguemos a un conflicto en la buena negociación. Y el Sermón del Monte está diciendo así, está diciendo que cada uno de nosotros tiene una culpa y que esa culpa no nos deja ver el error del otro. En el texto para ustedes, no sé si había una mano, escuché un ruidito por ahí, ok. En el texto para ustedes dice, Cristo habla directamente al alma de los oyentes y la exhorta a buscar lo que realmente necesitan, pese al lastre de la carne y sus deseos llenos de pecado. Jesús enseña que los hijos de Dios son la luz del mundo y que han de llevar a un encuentro con la verdad, a evidenciar la situación de los hombres, es decir, a saberse pecadores, condenados e impotentes, necesitados de Cristo. Y pues suena incómodo y a veces nadie queremos asumir esto, ¿verdad? ¿Cómo yo que conozco a Dios, cómo yo que conozco la Biblia, ahora tengo que ir y llevar la luz a los demás? Porque les va a doler, porque en algún momento, dando la palabra de Dios, tengo que decirle, es que estás en pecado. Y no queremos, porque sí es una gran responsabilidad. Sin embargo, dice que lo hagamos de la mejor manera, y es un reto muy grande. ¿Cómo ir a decirle al otro, evidentemente estás mal con Dios? Es muy, muy, muy difícil. Aquí es donde nos llama a realmente tener esa compasión o esa visión de que somos pecadores como el otro. Y tal vez alguien me quisiera comentar de su experiencia, pero yo cuando me convertí, lo primero que hice fue las cosas que yo veía en la Biblia, ir a decírselas a los que no lo estaban haciendo. ¿A alguien le ha pasado? Yo creo que a la mitad de aquí ha pasado. ¿Cuántos incluso llegando aquí al púlpito lo que hacemos es aprovechar, porque en este momento voy a tener el medio con la palabra de Dios de atacar al hermano fulano exactamente en el renglón que me interesa, porque aquí lo voy a agarrar y estoy esperando que llegue? ¿Ya llegó? Ok, ya llegó. Entonces me preparo y le voy a anunciar el sermón de mi versículo que le escogí al hermano fulano. Y eso es, primero que nada, una verdad de Dios, ¿sí? Y la otra es descubrir en dónde está la manera de hacerlo con amor y de no hacerlo directamente y no hacerlo sentir como que él peca y yo no. Así es que es el gran trabajo. Y ese anuncio en estos pocos versos de Mateo 7:5, que es nuestro punto central, estamos viendo que él pone la comparativa y dice que hay una viga grande de ti que no te deja ver la pequeña paja del otro. Realmente el Señor Jesús no está diciendo que tú pecas más. Está diciendo que en tu perspectiva, tu pecado, el pecado del otro, que tú ves tan chiquito, está cegado por tu gran orgullo. Así es que ante todo está atacando a nuestro orgullo, a nuestra posición individual, personal de tengo que llamar la atención al otro, pero yo estoy igual. Tal vez no es lo mismo, tal vez en otros aspectos, pero yo estoy igual. Así es que lo voy a hacer de la mejor manera, porque si dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo, se supone que estoy esperando que me llamen la atención de la misma manera que yo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces esto es cíclico. Bien, no voy a extenderme demasiado porque vamos a pasar al capítulo 4. Por favor, si hay incomodidades o comentarios, háganmelo saber, con mucho gusto.
Dice así, dice, sin embargo, esta encomienda, cuando está hablando me faltó un renglón, ¿verdad? No, ¿sí lo leí? Sin embargo, esta encomienda va de la mano con un requerimiento muy alto de la humildad. Es que al mismo tiempo en que iremos diciendo al mundo cómo y cuánto pecamos, incomodándoles y predicando el Evangelio, también debemos, sin descuidar, mantenernos cautelosos y observar con el mismo rigor nuestras faltas. Este llamado es también citado en el Evangelio de Lucas. Y voy a presentar lo que también dice Lucas respecto a esta parte del Sermón del Monte. Dice, ¿por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Bien, está un poco más detallado y es la misma visión. En el texto decimos, nos está diciendo que la perspectiva del observador está nublada por su propio pecado y ello le impide ver que él también peca, probablemente de igual manera o diferente, pero indudablemente peca. Vamos a ver cómo Santiago nos presenta esto en el punto en que todos pecamos, ya sea en uno o en otro sentido, pero dice Santiago que si alguien peca en lo más mínimo y rompe la ley en lo más mínimo, ya pecó, ya rompió toda la ley. Es así. Y Santiago 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Eso no nos gusta, porque nos gusta más señalar el otro pecado, el pecado que yo no suelo cometer, al cual no soy sensible, al cual no soy tan susceptible, pero entonces mejor me gusta señalar a los demás. Yo alguna vez les decía, se me da más o menos ser puntual, más o menos, pero los que llegan tarde ya los tengo en la mira, porque como yo soy puntual, o trato, entonces los demás, cuídense, porque de eso les voy a reclamar. Qué fácil, ¿verdad? Pero es que el otro dice tantas mentiras. Bueno, yo a lo mejor no digo las 80 que él dice al día, pero ahí lo voy a agarrar, porque esa es su debilidad. Bueno, y la noticia que nos da Santiago es, con que rompas uno de los mandamientos, estás rompiéndolos todos. Y tú puedes pecar de una cosa diferente, pero igual pecas. Así es que tendríamos que ver a nuestro hermano en igualdad de condición, que está luchando, que está sufriendo, que está buscando dirección, y no decirle entonces y aplastarlo, ¿verdad? Pisarlo y decirle, estás pecando en esto, y nos gusta, porque es muy sabroso, pues lo que le gusta a la carne. Bien, en el otro versículo, dice Santiago, un poquito más adelante, capítulo 4, dice, hermanos, no hablen mal los unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ese es el llamado. Así es que todos estamos bajo la misma ley, todos estamos bajo el mismo contexto en el que Jesucristo nos está llevando a perfección. Estamos en la misma situación. Esa es la noticia, estamos en la misma situación. Tal vez mejoramos un poquito, tal vez hemos logrado un poquito sacrificar nuestra carne y crecer. Bueno, y entonces tendríamos que aplicar aquel versículo donde dice que el mayor debe servir al menor. Entonces, si ya crecí, debo servirle, no aplastarlo, no destruirlo, no humillarlo, ¿verdad? Y sí es una gran tarea. Así es que esta clase no es fácil y obviamente no me gustó darla porque está llamando a mi conciencia a que yo no debo ser duro con mis hermanos, pero a nadie le gustaría estar aquí. A lo mejor por eso Chuy dijo, te la paso y le sigues. ¿Es broma? Aclaro. Es necesario pues reconocer que cuando discutimos nos estamos enfrentando a alguien tan humano como nosotros, así que merece nuestra paciencia y compasión. Tratar los conflictos desde una perspectiva de igualdad ayudará definitivamente a mejores resultados. Esto en el amplio contexto del tema que estamos viendo de conflictos, ¿sí? Por eso estaba diciendo, hermano Chuy, esta es una oportunidad de crecimiento. Un conflicto con alguien, bueno, pues es lamentable, es difícil, vamos a resolverlo,
pero no es como lo ve el mundo. El mundo dice, si son cristianos no deben tener conflicto. Si todos tienen la misma fe no deben tener conflicto. No, el Señor realmente nos pule y nos lleva a un amor en que poco a poco se va lastimando nuestra carne hasta el punto de moldearse y realmente coincidir y realmente armonizar. Ese es un reto. Así es que, para terminar este punto, si nos vemos en igualdad, en una condición de igualdad, podremos mejor atacar los conflictos o llevar a cabo un buen desenlace en un conflicto, ¿sí? Yo puedo decir, es que el hermano está fallando en este punto, pero si me pongo en su lugar y conozco un poco, y como comentaba Chuy, a lo mejor el hecho de llegar y hablar con él y hacer un poco amistad, o intentar hacer amistad en un principio, tal vez puedo comprender su vida y tal vez puedo comprender por qué le es tan difícil no fallar en tal punto, ¿sí? En el caso que yo les estaba poniendo, tal vez si yo llego más temprano que los demás, podría decir, bueno, ¿y qué tal si hablo con ellos? Algo tienen en su vida que los hace llegar tarde, y a lo mejor por ahí empiezo a ayudarles en lugar de aplastarlos y criticarles. Es simplemente una imagen, simplemente una idea, ¿sí? No sé si quedó claro mi exposición hasta ahí. Si a nadie le dolió estas palabras del Señor Jesús, hipócrita, bien, pues entonces vamos adelante. Y si le dolió, pues qué mejor. Porque a mí sí me dolió. Capítulo 4, si me acompañan por favor en sus textos está. Dice, ¿vale la pena realmente pelear por esto? Y esto es lo que nos presenta aquí este señor, el autor, lo pone como cuarto punto. Ya había dicho que en la introducción nos había hablado de que iba a presentarnos las ocasiones en que hay que dejar pasar el problema, el insulto, el agravio, hay que dejarlo pasar. Así es que vamos a verlo un poquito, y dice este versículo que es hermoso y que nos pone a reto a todos y que nos llama la atención también como el otro, pero se me hace que nos inspira. El buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Verdad que no nos ofendemos de nada? De nada nos ofendemos. Había unas personas aquí hace algún tiempo que siempre venían y me decían, hermano, es que la hermana de allá no me saludó. Pero era cada 8 días, hermano, no estoy mintiendo. Cada 8 días. Es que no me saludan de aquel lado, entonces yo mejor me siento acá. Pues vaya, hermana, y salúdenos. No, porque me hacen una cara muy fea. Pues entonces siéntese y ya, si no nos salude, pues disfrute del día. No, es que me arruinaron mi día, me decía. Pero ¿cuál problema, hermano? No, algo tienen contra mí. Y no podía dejar de pasar el simple hecho de que no la saludaban. Para algunos de nosotros somos así, y el autor va a hacer el acento en esto. Vamos a seguir, por favor, que les va a interesar probablemente. Dice, primero, estoy brincando. Dice, al examinar su papel en el conflicto, es útil considerar 2 tipos de fallas o errores. Dice, primero, usted podría tener una actitud exageradamente sensible que lo lleva a ofenderse muy fácilmente por el comportamiento de los demás. ¿A alguien le gustó? Ese soy yo, ¿verdad? Ese soy yo, bien. Segundo, usted podría haber contribuido al conflicto a través de su propio comportamiento pecaminoso. Entonces a lo mejor hice algo, yo también, que le hizo algo, él le dolió, le lastimó, y por eso me está tratando así. Pero como yo soy más sentido que él, pues yo sufro mucho, ¿verdad? ¿Conocen este tipo de personas que se llevan muy bien con todo el mundo, hacen un montón de bromas, y el día que les haces una broma se ofenden? ¿Verdad? A lo mejor todos hemos pasado por eso, a lo mejor muchos no nos gusta eso, pero los hay, siempre están bromeando, y el día que les haces una pequeña broma, no, debe tener algo contra mí. Yo era demasiado bromista, y alguna vez en un lugar lejano me dijeron, toda broma tiene algo de verdad, y entonces yo me callé. Y dije, ¿a cuántos he lastimado por decirle, te pareces a Topollillo y te pareces a fulano? ¿Y a cuánto les he dicho un montón de bromas sin querer, queriendo decimos? Y en realidad en la broma estamos diciendo algo que tenemos en el corazón. No sabemos cómo decírselo, pero si se lo dices de broma, a lo mejor pasa. ¿No? Lastima. Toda broma lleva algo de verdad. Y ya con esto dije, a lo mejor no es 100% cierto, pero me pegó muy fuerte. Y dije, yo creo que lastimaba a mucha gente con mis bromas. Y así es que, bueno, es un llamado a todos para ver si somos parte de ese conflicto o si somos muy sentidos, decimos en México, ¿verdad? Dice, en ambos casos será mejor no insistir en el conflicto ni discutir por ello, sino dejarlo pasar, y seguramente se desvanecerá con el tiempo, pues carece de relevancia. Una buena manera de resolver conflictos es definir el tipo de conflicto y tratarlo de manera particular y analizarlo. Esto es bueno porque
suena como receta. Perdón, ¿sí estamos bien? No sé si me adelanté. Bueno, supone que este es el que sigue. Dice, definiendo los tipos de conflicto. Los conflictos generalmente involucran dos tipos de temas, materiales y personales. Y dice, los materiales involucran asuntos sustantivos como propiedades, dinero, derechos, responsabilidades, ¿verdad? Y eso todo el mundo lo comprendemos. Si alguien te debe un dinero, o si alguien entró a tu propiedad, o te quiere quitar tu propiedad, o alguien no cumplió con su responsabilidad, o alguien te está obligando a hacer tus tareas de una u otra manera, ese es un conflicto que estamos diciendo material. Y enseguida nos habla del otro conflicto. Bueno, dice los temas personales. Y no sé si me brinqué algo. Ayúdenme si... Perdóname, Lupita, no te escuché. Muy bien. Los temas personales tienen que ver con lo que ocurre dentro o entre las personas. Estos temas involucran nuestras actitudes y sentimientos hacia los demás, producto del trato interpersonal, de la manera en cómo nos relacionamos. Entonces podemos decir, es que tal persona es muy lenta al hacer sus cosas, o es que tal persona, como decíamos, se ofende por algo, o es que tal persona me habla muy fuerte, o es que entonces ya mi sentimiento con esta persona, mi relación con esta persona ya no es buena, aunque hacemos las tareas bien, pero su manera de ser no me gusta. Eso pasa mucho en los empleos, ¿verdad? Todo el mundo cumple con sus labores, todo el mundo, digamos, en una oficina llega, checa tarjeta, cada quien hace su trabajo, pero nomás de verle la cara al otro ya me está insultando. O se molesta porque me levanto a tomar café, o porque no estoy tan perfeccionista. En fin, el carácter de una persona en la vida del otro, en la relación con el otro, cuenta muchísimo. No sé si puedo empezar a dar ejemplos, pero yo les quiero comentar, en algún momento dos hermanas tenían conflicto de dinero y lo vimos con el pastor, me pidió que estuviera presente porque éramos observadores de esta situación y llegaron a explicarnos su problema. A fin de cuentas vimos que una era verdaderamente injusta y le debía a la otra, pero se habían ofendido en el camino, desde el inicio del problema hasta el presente, y estábamos tratando de que ya no se ofendieran y dijo el pastor, bueno, finalmente aquí hay una falta y hay que resolverla, hay que pagar. Número uno, hay que pagar. Entonces la otra sacó el dinero y le pagó en ese momento, y dijo la otra, pues ahora no quiero tu dinero porque a fin de cuentas me caes gorda y entonces aquí está tu dinero. El conflicto no se resolvió, el conflicto en realidad se torturó. Es que la relación quedó peor, es una manera de explotar, buscamos justicia, y el otro, ¿qué estaba guardando? Ya no era un problema material, ya era el problema sentimental. Es decir, resolvimos el problema material porque dijimos, se tiene que pagar, ok, pero quedó una situación en el corazón y llegó a insulto y ya no les importó el dinero. El conflicto principal se desvaneció y quedó el otro, que fue peor. Y así es que nos dice el autor, separemos las cosas, no mezclemos emociones, sentimientos con las cuestiones materiales en cuanto a cumplimiento de cosas o propiedades, sino que separemos estos conflictos y vamos a tener un mejor resultado. En este caso, a nosotros no nos funcionó tanto porque las hermanas estaban con mucha rabia, pero es porque dejaron pasar mucho tiempo, tanto que no se resolvió a tiempo y ya estaba echado a perder esa relación. ¿Sí? Voy a seguir leyendo, no se los pasé como chisme, sino como una experiencia de la iglesia, porque ojo, no dije nombres. Algunas disputas involucran solo temas materiales, mientras que otras incluyen temas personales. Sin embargo, en la gran mayoría de conflictos, ambos tipos de problemas quedan entremezclados. Esta asociación de problemas se ilustra en Lucas 12, versículos del 13 al 15, y vemos cómo llegan al Señor estos dos hermanos, y dice, uno de entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Ya estos hermanos ya no tenían ese amor que les preservaba y que les invitaba a llevar las cosas de la mejor manera para no ofender a su hermano, para no lastimarlo, sino que habían pasado y estaban solamente interesados en la propiedad, en la herencia.
Esto obviamente solo pasó en la época de Jesús, ¿verdad? En la actualidad es peor, ¿verdad? Lo hemos visto. Pueden ser hermanos más o menos tolerantes entre ellos y más o menos amorosos o muy amorosos, y cuando se trata de la herencia, cuidado, porque son enemigos a muerte. Es lamentable. Y eso pasa en muchas familias, me ha tocado verlo personalmente en familias muy, muy cercanas. Así es que esperemos que esto nos sirva como lección. Si leemos con detenimiento, el Señor Jesús les dice a ellos esto, les dice: ¿quién me ha nombrado a mí juez o árbitro entre ustedes? Pero después se voltea a la multitud y les da la clase, y les da el sermón, y les dice, tengan cuidado, advirtió a la gente. ¿Sí? El Señor Jesús tomó ese ejemplo y lo está mostrando a todos. Quiere decir que nosotros tenemos que verlo personal. Eso es para todos nosotros, no solo para esos dos hermanos, sino para todos nosotros. Es importante que tenga efecto esta lección del Señor Jesús. El tema material en este conflicto era cómo debería dividirse la herencia familiar. Los temas personales incluían la avaricia y el distanciamiento de los hermanos, que les impedía resolver el tema material de una forma cooperativa, amable y generosa. Así es que ellos ya habían olvidado cualquier índice de amor que les unía como hermanos. Los temas materiales y personales en general se alimentan y agravan mutuamente, llevando el conflicto a dimensiones gigantes que se salen de control y de consecuencias lamentables. Bien, yo estoy dando mis ejemplos, pero yo creo que en este momento cada quien está recordando o está aplicando a las experiencias que ha vivido, en cualquiera de los casos que he mencionado. Así es que sí creo que debemos de comprender que un problema lo podemos llenar tanto de lío cuando en realidad ha sido mucho menos complejo. Y deberíamos, como no queremos atacar el primero, decía Chuy, es que a veces no queremos atacarlo de frente, y entonces mejor vamos con el otro para que nos escuche, y entonces enriquecemos ese odio, ¿no? Y ya lo hacemos más grande, y era tan fácil. Bueno, tal vez a veces no es fácil, pero lo mejor es atacarlo de frente, y un solo conflicto antes de que se hagan más, o antes de que se mezcle con más emociones. Dice así: deberíamos tratar de ponernos de acuerdo sobre el tema o los temas principales, y luego los temas secundarios, ¿verdad? Así es que primero lo esencial y después lo secundario. Sí suele pasar, si no lo tienen en su conciencia o nadie ha experimentado, bueno, pues son ustedes muy jóvenes, yo lo entiendo, pero yo sí lo he experimentado. A mí sí me ha pasado. Un problema, lo acumulo, lo dejo, le voy agarrando odio a la persona, le voy agarrando cada vez más coraje, y cuando me haga otro, por mínimo que sea, yo lo sumo. Es que lo sumo al primero, porque ¿cómo lo voy a dejar pasar si lo tengo en mi lista? Entonces le sumo el primer conflicto con el segundo conflicto, con el tercer conflicto, y llega un momento en que no quiero ver al hermano, porque ¿sabes cuántas me hizo? Esta y aquella y la otra y la otra. Así somos. Yo, no sé si alguien por ahí, o están dormidos o son muy jóvenes y no han vivido, ¿verdad? Puede ser eso, más bien, no han vivido. Pues cuidado, porque les puede pasar en un futuro. Hermana Luisa. Yo no sé si eso es particularmente de usted. No quiero ofender a las hermanas que amamos tanto en nuestra iglesia, pero es probable que sea una cuestión femenina. Porque yo tengo varios amigos que me han dicho: es que yo ya me porto bien, es que yo ya he sanado muchas cosas, ya tengo menos vicios, que ya menos... Y cada vez que hago una, ella me saca, pero es que antes, ¿verdad? No sé si sea cuestión femenina, con todo mi respeto lo digo. Yo confieso que a mí me ha pasado. No sé si quieran a esto atribuirle que yo soy algo femenino o que en realidad esto no es particularmente femenino. A mí me ha pasado. ¿Acumular qué? Acumular pequeñas cosas. Acumular pequeñas cosas que debía haber dejado pasar. Y ahora vamos a ver cómo el dejar pasar implica tanto. Vamos, ¿alguien levantó la mano por acá? ¿No? Hermana, gracias, hermana Cuquita, dígame. Bueno, esto es para que lo escuchemos todos, ¿verdad? Hay más bromistas que yo, y aquí ya estoy poniendo como el que hipócrita, ¿verdad? Está diciendo la hermana que ella sabe que la psicología freudiana está aclarando que toda broma es una agresión. Así es que lo está llevando a un nivel mucho más alto. Es delicado hacer una broma. Es que nos encantan las bromas, pero debemos comprender que el otro tal vez no está dispuesto a recibirla y que puede llevar un mensaje agresivo. Sí, hermana.
Ok. ¡Wow! Eso está peor. Hermana Luisa, no vuelvo a hacer bromas. Es decir, que el que hace bromas es el loco. Ok. Pues sí, debe tener razón, si está en la Biblia. Vamos a buscarlo y vamos a ver contextualmente, porque entonces nos deja a todos en un rincón. Seamos cuidadosos. Creo que todos podemos distinguir cuando hay algo chusco, hay algo gracioso, con amor, con un gran amor, o cuando hay realmente una broma con una dirección y un propósito. Y eso es lo malo, es lo que puede incomodar o lo que puede lastimar. Dice, cuando hay temas personales o materiales de gran importancia, hoy me estoy brincando un capítulo, ¿verdad? Un renglón aquí, dice, si ordenamos y clasificamos los temas, podemos empezar a decidir qué pasos dar para resolverlos. Generalmente es útil mirar cada tema y preguntarse si la relevancia del conflicto lo hace merecer la pena o se debe dejar pasar. Cuando hay temas personales o materiales de gran importancia, la respuesta es sí. Hay que afrontarlo a fin de resolverlo. En estos casos hay que proceder de la siguiente manera. Casi siempre deberíamos de tomar en cuenta que los temas personales, si tenemos varios problemas o diferentes problemas, y esto nos invita al autor a primero atacar los temas personales, porque son los más delicados. Primero sanar la ofensa. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse de las hermanas estas? Bien, si primero ellas hubieran sanado y después, mira, aquí está tu dinero, tal vez hubiera sido la mejor manera, porque logramos sanar en ellas la ofensa. Pero no, primero pusimos el dinero o primero se actuó así con la mejor intención, pero ya después del dinero ya no importaba, lo que resaltó fue la ofensa interpersonal, la relación interpersonal. Bien, así es que el autor nos aconseja, primero vean las cuestiones personales, que son las más delicadas. Y el siguiente punto dice, pase por alto las ofensas menores. En muchas situaciones, la mejor forma de resolver el conflicto es simplemente pasar por alto las ofensas personales de otros. Esta es una actitud aprobada y recomendada en la Biblia. Bien, pues aquí agárrense porque hay un montón de citas que a mí me han edificado, que yo espero que os edifiquen y que sí debemos de darle importancia a esto, porque la Biblia, ¿cómo insiste en esto? Vamos a ver, Proverbios 10, versículo 12. Dice, el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Probablemente conozcan, parafraseado en otras versiones bíblicas, pero es así. Sí, así es que con el amor podemos cubrir. Esto suena muy fácil y podemos decir, ay, qué sencillo, pero no es así. No, sí es así. Es que el amor no es el amor que nosotros conocemos, el que nos conviene. Es el amor que quiere Dios que practiquemos. Ese amor cubre realmente multitud de pecados. ¿Qué no dice? Es sacrificado, ¿verdad? No busca lo suyo. Y ya cuando empiezas a decir no busca lo suyo, es doloroso, todo lo soporta, entonces quedan cubiertas muchas ofensas. Así que analicemos eso, porque en realidad el amor cubre multitud de pecados y de ofensas. Proverbios 12, versículo 16. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Solamente no para hacer alarde de un buen comportamiento. A mí me sucedió, solamente se los comento, una vez estábamos tocando con un grupo y estábamos guardando los instrumentos y yo no sabía que habían contratado a una persona para guardar instrumentos y meterlos a sus estuches. Y yo empecé a guardar el mío y él estaba ofendido. ¿Y qué no ves que es mi trabajo? Que no sabes? Pero pues era mi equipo, era mi piano y eran mis cosas y yo dije, bueno, yo no sabía. No, eres un esto, y me soltó insultándome. Y yo dije, que no vale la pena discutir con alguien que yo ni sabía que lo habían contratado. Le decimos el cargador, o el ayudante, o el chalán. Y yo dije, ¿cómo se va a ver el pianista discutiendo con el chalán? Cuando yo ni siquiera sabía que me iba a venir a ayudar y él está proclamando porque me iba a venir a ayudar y yo no lo dejé. Yo, con permiso, señor, haga su trabajo, y me fui. Yo no sé, yo creo que fue el Espíritu Santo el que me iluminó, porque mi naturaleza de decirle, ¿y a ti qué te importa y por qué te metes en mis instrumentos? Pero a mí me salió, yo creo que Dios me habló, porque yo dije, no voy a pelear con este. Pues que haga todo su circo y que él haga todo su trabajo y que me siga insultando. Y después vino la cantante y me dijo, ¿no te dolieron las ofensas? Le dije, no, a mí que me insulta, pues que haga su trabajo, ¿no?
pero sí nos puede pasar a todos, que pronto se enciende, ¿verdad? Y es muy fácil encendernos, y más fácil dejarlo pasar para nosotros si lo vemos así. Lupita. Sí, digo, el Señor no nos está cortando totalmente el humor. Y claro que al Señor le gusta que vivamos en armonía. Y las bromas pueden ser muy agradables, ¿no? Está hablando en un contexto en el cual nos gozamos haciendo tantas bromas que podemos realmente descuidar y lastimar a alguien, ¿no? O que lo hacemos con ese afán. No importa el Cindy, si no, ahorita que lo tengas me levantas la mano y con mucho gusto lo escuchamos. Ok, vamos al siguiente mientras, que dice Proverbios 15:18. Dice así, dice, el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua, ¿verdad? Eso es en nuestro carácter y somos llamados obviamente a no ser iracundos. Más adelante en el capítulo 17 de los Proverbios, el versículo 9, dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Oh, eso pasa, ¿verdad? Es que cada uno de estos está tan lleno de sabiduría que eso pasa. A veces el problema ya pasó y hay alguien que le sigue moviendo y le sigue moviendo para hacerlo más grande. Si no les ha pasado a ustedes, les falta vivir, les digo. Sí, y dice en Proverbios 17, pero versículo 14, dice, iniciar una pelea es romper una represa, vale más retirarse que comenzarla. En Proverbios 19, versículo 11 dice, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Este es el encabezado del tema de hoy. Y enseguida, Proverbios 20, versículo 3, honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Bien, entonces sí es de tontos buscar pleitos. ¿Lo tienes? ¿No? Adelante, Cindy, muchas gracias. Lo dice por broma. Muy bien. Sí, está hablando en el contexto de realmente ofenderlo y después cubrirse y decir, no, estaba jugando, ¿verdad? Ahí está muy claro que en ese punto está diciendo. Bien, pues cuidarnos de eso, que es un llamado, que para eso son estas clases, para ver qué nos dice Dios. Efesios 4, versículos del 1 al 2, dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, es el apóstol Pablo, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Más adelante dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así es que estamos siempre llamados a comparar ese perdón que yo voy a aplicar. ¡Ay, cuánto me duele! ¡Ay, qué difícil! Es que Pedro no lo merece, ¿verdad? Es que María no lo merece. Bueno, tú no lo merecías y el perdón te lo dio el Señor. El perdón te lo dio Cristo. Así de grande es su amor. Pero es que me duele. Bueno, al Señor le dolió. Tenemos que aplicar, y lo decimos, ¿verdad? En el Padre Nuestro, bien hipócritas, ¿verdad? De la misma manera que tú nos has perdonado, así nosotros perdonamos, o inverso, y no nos gusta, pero lo estamos diciendo siempre, estamos recordando ese gran perdón. En Colosenses 3, versículo 13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Está en el mismo contexto que el otro. Bien, en el texto de ustedes dice, pasar por alto los agravios de otro es imitar el extraordinario perdón de Dios para con nosotros. Esto lo está encaminando cada vez más a que nos sintamos como no merecedores, tampoco el hermano merece nuestro perdón, pues hay que aplicarlo. En Salmos 103, versículos del 8 al 10, dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades. Me acabo de recordar, había un joven, cuando yo era líder de jóvenes, que una mañana lo invitamos a que él orara antes del servicio y comenzó diciendo, Señor, tú eres injusto. Y yo dije, mi alumno, ¿qué está diciendo?
Señor, tú eres injusto, porque si nos dieras lo que merecemos, estaríamos en el infierno y nos has perdonado. Y dije, bueno, al menos ya lo encaminó bien. Al menos lo encaminó bien, pero el Señor no es injusto. Él ha querido, en su amor y en su gran compasión, poner del tamaño, mucho más grande que el tamaño del pecado, su misericordia, ¿verdad? Dicen, el pecado puede ser grande, pero tu misericordia es mayor. Así es que Él comenzó así. De veras que me cimbró el cerebro y el espíritu, pero al menos lo encaminó bien y lo resolvió. Bien, pues sí, si nosotros hubiéramos recibido lo que merecíamos de Dios, pues estaríamos totalmente perdidos y condenados. Pero ¿qué queremos al hermano? Darle lo que merece, ¿verdad? Ninguna compasión, no le podemos perdonar, no le queremos dar la ventaja, porque miras qué malo es. ¿Y nosotros éramos malos o éramos buenos? Terriblemente malos. ¿Cómo? Malos, reprobados, ¿verdad? Dice el Señor que estábamos en reprobación, estábamos en condena. Así es que sí merecíamos la muerte. Bien, dado que Dios no nos trata severamente cuando pecamos, debemos estar dispuestos a tratar a los demás de forma similar. Esto no significa que debemos pasar por alto todos los pecados, pero sí requiere que pidamos a Dios que nos ayude a discernir y pasar por alto los agravios menores. Hay dos condiciones a cumplirse para que dejemos pasar por alto una ofensa. Ojo con esto, me pareció interesante a mí entenderlo así. Primero, la ofensa no debe haber creado una pared entre usted y la otra persona, ni debe haber hecho que usted se sienta de forma diferente hacia ella durante más que un breve periodo de tiempo. Es más, es decir, lo voy a aclarar. Yo puedo decirle a alguien, ok, pasé por alto la ofensa. La pasé por alto, no le hice mucho caso, total, no le vuelvo a hablar. Es decir, ya quedó un distanciamiento, ya afectó realmente la relación de nosotros, y dice el autor del método, no debe suceder eso. Pasar por alto la ofensa es aceptar que la persona tuvo un error que no es grave, que no le voy a dar importancia porque quiero mantener la amistad, porque quiero mantener la relación. Y eso es importante, entonces ya nos cuesta, ¿sí? Porque pasar por alto y no volverle a hablar, eso nos sucede a muchos. Así es que eso no es así. Dice, una condición es que no debe haber creado una pared entre usted y la otra persona. El segundo caso, en el cual vamos a poder pasar esta ofensa, dice que la ofensa no debe estar causando un daño serio a la reputación de Dios, a otras personas o al ofensor. Bien, les voy a contar una pequeñita historia. Había dos hermanas. Una hermana quería comprar una casa y la otra hermana trabajaba para una inmobiliaria. Entonces se conocieron y dijeron, bueno, pues ambas vamos a salir beneficiadas de nuestra amistad y vamos realmente a hacer negocio. Y la hermana vendedora dijo, sí, yo te tengo la casa perfecta y te tengo la forma de que tu crédito se ajuste y entonces va a ser todo bien. Perfecto. Y llevaron todo en buenos términos. Y entonces la compradora dijo, aquí está mi crédito, aquí está mi dinero, puedo pagar tanto. Y la otra dijo, aquí está, qué hermosa casa. No, muy bien, vamos a hacerlo. Y entonces la hermana que trabajaba para la inmobiliaria estaba quedando muy bien porque había ganado un cliente, tenía su comisión y estaba haciendo una buena acción además con la hermana, la estaba llevando un buen camino. Estaban cerrando el trato y a la inmobiliaria le sobraba, en el ajuste del pago inicial, le sobraba un dinero a la compradora. La empresa tenía que devolverle un dinero a la compradora. ¿Me estoy haciendo seguir bien? Entonces la empresa no lo pagó. Y la hermana viene y me consulta y me dice, ¿qué debo hacer? Pues reclamar tu dinero, porque es tu dinero. No, pero ya le dije a la hermana y la hermana dice, a mí no me reclames porque es la empresa. ¿Y cómo voy a quedar mal yo si les pido tu dinero? Yo no quiero quedar mal, es una ganancia de la empresa, no le reclames porque eres cristiana y te vas a ver muy mal peleando. Y la otra estaba aterrada, ¿verdad que Dios no me permite pelear? Y le dije, Dios te permite luchar por lo que es tuyo, exigir justicia por lo que es tuyo, esa es justicia. No, pero la hermana la voy a hacer quedar mal. No la vas a hacer quedar mal, la vas a hacer quedar bien porque está cumpliendo con su obligación. Y la otra estaba aterrada porque le iban a pedir ese dinero que lo había manejado ya la empresa y no se encontraba ese dinero. Y yo le dije, tienes que hacerlo. Entonces tuve que acompañarla a pedir ese dinero y efectivamente la empresa dijo, sí, aquí están las cuentas, bien, le vamos a hacer un cheque. ¿Sí? Nunca más se volvieron a hablar esos dos hermanos.
La otra estaba ofendidísima porque le habían reclamado, pero era su postura era llevar bien un negocio. ¿A qué voy? A que en un punto estaban haciendo quedar mal a Dios, porque estaban haciendo las cosas mal, porque se había quedado el dinero en una mala posición y porque la una tenía miedo de adoptar realmente su postura en justicia, la otra tenía miedo de que le reclamaran, pero estaban haciendo quedar mal a Dios y entre ellas estaban quedando mal. ¿Se dan cuenta? ¿Había que dejar pasar la ofensa? Pregunto. No. Era una ofensa que implicaba bienes materiales, pero que ya estaba también involucrada en una relación y estaban dejando en mal imagen a Dios. Es lo que está diciendo el autor. Si en ese conflicto sale perdiendo Dios, salen lastimadas las dos personas, no lo dejes pasar. Se tiene que resolver para que el nombre de Dios sea glorificado y se haga lo que es justo. ¿Sí? Alguien levantó la mano, ¿no? Lupita. Dice el Señor que tenemos que dar bien con Dios y con el hombre. El carro. Sí, cuesta mucho asumirlo. Las dos hermanas estaban aterradas, ¿no? Pero había que hacer lo correcto y punto. Para Dios había una sola solución, que se llegue a hacer justicia, ¿no? Lo creo. Muy bien, no sé si he sido explícito o he sido claro hasta ahora. El método en realidad está muy interesante, comprende muchas situaciones para poder llegar a sanar conflictos y a desarrollarlos de la mejor manera. Así es que les agradezco su atención. Si no hay preguntas, gracias a la aportación, hermano. Sí. Muy bien, que el Espíritu nos lleve a las cosas puras, a las cosas de Dios, exacto, y evitar las agresiones simuladas con bromas. Muy bien, gracias hermano por su aportación. Sí, pastor. No se oyó nada. Bien, el hermano comentaba, y a ver si lo retuve todo, que él conoció en una iglesia, donde él iba antes, a 3 varones que se gozaban mucho en hacer bromas, de tal manera que ya eran bromas que llegaban a otro nivel y que solamente eso hacían, ¿no? Y el día de hoy 2 de ellos están en el mundo, 2 de ellos dejaron la congregación. En mi opinión, pues no eran tal vez de Dios, ¿verdad? Estaban ahí nada más como conociendo la iglesia y no llegaron en realidad no eran de Dios. Tal vez se trata de una apostasía, no lo sé. Pero le estaba diciendo que estas personas bromeaban demasiado. En fin, puede ser que esas bromas hayan sido ya ofensas, como lo decimos. Bien, gracias hermana Cuquita, dígame. Oh. Sí, muy bien. Sí, porque el Señor nos dé esa fortaleza y ese discernimiento, ¿no? Porque es la manera en que nos interrelacionamos, conociéndonos, divirtiéndonos unos con otros, relacionándonos. En realidad podemos lastimarnos si no somos del mismo humor y procurar no ofendernos, ¿no? Que no sea, como dice usted, una ofensa disfrazada, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Les invito a orar para despedir esta clase y pasamos a tomar café. Me dijeron, quedó café la semana pasada y yo malentendí, pensé que era el café de la semana pasada. No, sobró café. Hermanos, es una broma, no se ofenda a nadie allá atrás, por favor. Es una broma que se me ocurrió, pero de ninguna manera tiene un doble sentido. ¿Verdad que nos dice Rey? Bien, no se lastimó nadie. Bien, gracias. Sí, hermana Vicky. Bueno, antes de que termines, hermano, porque la verdad yo llegué y ya estaba muy avanzado el estudio, pero... Nosotros somos muy avanzados. Yo creo que el Señor Jesucristo, cuando viene a nuestras vidas, las llena de una manera tan impresionante, que nos llena de un gozo que antes no teníamos. Nos da un humor, un carisma y un toque y un matiz tan especial, que podemos decir cosas tan simples como las que acabas de decir y sentirnos gozosos, porque los cristianos no somos aburridos, pero sí tenemos que tener medida para ver sí, claro. qué estamos tratando. Claro, eso del carisma yo no me lo he visto todavía, pero espero que el crecimiento me lo dé en algún momento. Muy bien, gracias. Vamos a orar, por favor. Padre Santo, gracias te damos por esta clase, por este momento, por esta oportunidad de estar reunidos y comentar de cómo resolver nuestros problemas, que es lo que tú quieres, Señor, que seamos tolerantes, que seamos inteligentes, que seamos observadores, cuidadosos, y que si no vale la pena no discutir, no pelear y no guardar rencor por pequeñas ofensas. Pero también sabemos que nos llevas a la responsabilidad de enfrentar y de disolver
las situaciones que afectan a nuestra iglesia, a nuestra unión como hermanos, a nuestra relación, básicamente, primero que nada, entre los hermanos, que no debería de existir, Señor, y que nos invitas a llevarlo de la mejor manera posible. Gracias por llevar esto a nuestras mentes y porque sabemos que tú en tu Espíritu nos vas a perfeccionar, nos vas a llevar a un mejor nivel de relaciones entre nosotros. Damos gracias por este estudio, damos gracias por el servicio de hoy, Señor. Te pedimos que seas con nosotros en llenura de Espíritu, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a todos.